En este vídeo te voy a explicar por qué no progresas pese a estar haciéndolo todo bien. Y de verdad que son 5 errores que veo muchísimo en mis asesorías o incluso en gente que me pregunta por Instagram, por diferentes redes sociales y que identifico un patrón repetitivo que a la que se implementa esto que te voy a explicar cambia radicalmente. Y de verdad te recomiendo mucho quedarte en este vídeo de forma atenta, escuchar lo que te voy a decir, escuchar si resuena contigo y si de verdad estás haciendo esto que te voy a explicar de la forma adecuada y que a partir de ahí tomes la decisión de si vas a cambiar algo de lo que estás haciendo hasta ahora o si vas a seguir como estabas hasta entonces. También quiero decirte que es algo que durante mucho tiempo he estado haciendo yo y que a poco que lo he cambiado ha transformado por completo mi forma de entender el entrenamiento, mi forma de entender mi cambio físico y por consecuencia ha traído los resultados que quería. Vamos a ello. En primer lugar, quiero que tengas muy clara una cosa. La sobrecarga progresiva no es igual a cada vez entrenar más y más duro y más volumen sin ningún tipo de cabeza. O sea, no es exactamente lo mismo que sobreentrenar. De hecho, es todo lo contrario. La sobrecarga progresiva consiste en aplicar de forma inteligente un incremento, sea en los pesos, sea en las repeticiones, sea en las series, sea donde sea, pero de forma progresiva, paulatina y no simplemente queriendo abarcar más, hacer más volumen, meter más peso constantemente, meter más repeticiones constantemente, porque eso lo que acaba haciendo es que nos fatiguemos de forma innecesaria, que acabemos generando un estrés increíble y que hagamos totalmente lo contrario a lo que deseamos y hagamos que nuestro entorno metabólico tenga las condiciones óptimas para no progresar. Entonces vas a tener que empezar a aplicar sobrecarga progresiva con cabeza, de forma inteligente, de menos a más, pero de forma paulatina. De este modo vas a asegurarte de que tu cuerpo, que realmente es una máquina de adaptación y que poco a poco se va a ir autorregulando y adaptándose a aquellas cosas que vas haciendo en los entrenamientos y en la nutrición, vaya progresivamente evolucionando a medida que haces esos pequeños cambios. Pero no simplemente añadiendo más pasos, más repeticiones, metiendo menos comida, haciendo que el descanso sea peor y en general que tengas un entorno metabólico lo suficientemente malo como para que no progreses de ninguna forma. En segundo lugar, te recomiendo que tengas muy en consideración la fatiga acumulada. Es que, como te decía, por lo general tendemos a pensar que si el peso no está bajando, que si no está mejorando nuestro físico, es que no estamos haciendo lo suficiente. Pero como te decía, el cuerpo tiene herramientas para adaptarse. Entonces es todo lo contrario, es que simplemente no estamos haciendo lo que debemos hacer de la forma en la que lo debemos hacer. Y nuestro cuerpo se está adaptando a esas demandas que cada vez más y más le vamos dando hasta generar, como te decía, un entorno metabólico pésimo para el progreso. Entonces, como te decía, cuando acumulamos más y más fatiga, el cuerpo deja de adaptarse, se empiezan a producir desadaptaciones, empezamos a descansar peor, empezamos a regular el entrenamiento de forma peor, empezamos a acumular más fatiga que no nos permite progresar y rendir de la forma adecuada. Y entramos en un bucle de frustración que se nos va automáticamente a la cabeza. Empezamos a pensar que lo estamos haciendo todo mal y que la solución es hacer más y así solo estamos añadiendo más carga al cuerpo, más estrés, más ansiedad, más frustración y por tanto nos cargamos totalmente nuestro cuerpo. Por eso, como te decía, un factor clave que vas a tener que tener en consideración casi tanto o más que el entrenamiento y la nutrición es el descanso, es la recuperación, es dormir adecuadamente, es nutrirte adecuadamente, es incluso gestionar el estrés. Todas esas cosas que ayudan a que nos recuperemos de la forma adecuada y que de una sesión a otra podamos rendir exactamente igual o incluso más, y lo que hace que entremos en un círculo virtuoso en el cual entrenamos fuerte, nos recuperamos, volvemos a entrenar y así sucesivamente, entonces vamos a estar progresando de forma adecuada e inteligente. Pero todo pasa por darle mucha prioridad a la recuperación, al descanso tanto a la hora de dormir, al descanso tanto a la hora de una sesión a otra dejar el espacio suficiente para que el músculo se recupere y sobre todo a la hora de nutrirnos adecuadamente, de alimentarnos, de no empezar a quitar comida simplemente por asociar que menos calorías va a ser más progreso, sino la comida adecuada que me permite rendir, progresar y encima estar en un déficit calórico, esa es la comida que debo consumir. El cuarto punto, y es una habilidad que vas a ir desarrollando con el paso del tiempo, pero que una vez la desarrollas es fundamental, es la autorregulación. Es empezar a escuchar a tu cuerpo, a tu mente, a entender qué es lo que te está diciendo en cada momento. No escuchar a esa vocecilla de la cabeza que te dice que estás haciendo poco, que tienes que hacer más, que tienes que esforzarte más, que tienes que hacer más pasos, que tienes que levantar más peso, que tienes que entrenar 6 veces por semana. Todo lo contrario, si nuestro cuerpo nos está dando señales de fatiga acumulada,
de no descansar lo suficiente, de estar totalmente destrozados muscularmente. Vamos a tener que empezar a escuchar esas señales, entenderlas, hacer un ejercicio introspectivo por ver qué es lo que está pasando y a partir de ahí pivotar y mejorar. Pero como te digo, todo pasa por un descanso adecuado, por escuchar de forma atenta al cuerpo y a la mente y entender qué está sucediendo en cada momento y a partir de ahí con las herramientas que tenemos ponerlo en práctica de la forma adecuada y progresar. Y de verdad, esto es algo que veo muchísimo en mis clientes, gente que entra al servicio pensando que está entrenando un montón, que está comiendo súper poco y que aún así no progresa. Y es precisamente por eso, porque no se está escuchando, no está haciendo las cosas de forma inteligente. Entonces, a la que nosotros lo vemos desde fuera, implementamos los 4 cambios imprescindibles y los empieza a aplicar, cambia por completo, empieza a comer más, empieza a incrementar su metabolismo, empieza a rendir más, empieza a perder peso, empieza a descansar mejor. Y toda esa serie de factores que hacen que entremos en el estado en el que queremos estar, que hace que inevitablemente, si lo mantenemos en el tiempo, se dé una transformación física real. Y por último, y para mí el punto más importante, y es algo que recalco muchísimo siempre, tanto en mi contenido como en mis asesorías, es que calidad es mucho mejor que cantidad. Como te decía, la mayoría de gente tiende a pensar que tiene que entrenar más para ponerse más fuerte, que hay una correlación directa, pero no es entrenar más, es entrenar mejor. No es hacer más series, más repeticiones, más sesiones a la semana. Es hacer lo que venimos haciendo de forma adecuada, inteligente, con una buena técnica, centrándonos en progresar en cargas, en movilizar esa carga de forma inteligente, aplicando una tensión mecánica y eso mantenerlo en el tiempo suficiente que nos permita progresar y que se generen adaptaciones. Pero la mayoría de veces, con 4 días por semana que se entrenen, incluso te diría que 3, es más que suficiente si esas 3 sesiones o esas 4 sesiones están exprimidas de la forma adecuada. Así que grábate esto de verdad muy a fuego. Mejor poco que mal. De hecho, se me viene a la cabeza un experimento que llevó a cabo hace poquito Jeff Nippard, que por si no lo conoces es un divulgador científico y un culturista natural anglosajón. No recuerdo exactamente el país, pero bueno, eso no es relevante. El caso es que empezó a hacer mucho menos de lo que venía haciendo. En vez de hacer 3 series, empezó a hacer 1 de cada ejercicio, 1 o incluso 2. Pero no mucho más que eso. Redujo las series que estaba realizando a prácticamente la mitad. Y los resultados fueron que, al cabo de los meses, no solo no había perdido masa muscular, sino que en algunos grupos musculares la había ganado. Y en aquellos grupos musculares había reducido también el número de series que estaba realizando, solo que estaba pudiendo aplicar más intensidad, estaba dejando que su cuerpo se recuperara más y mejor, y por consecuencia su cuerpo, su estado metabólico, era el óptimo para producir adaptaciones y ponerse fuerte de verdad. Y esto es algo que vas a tener que interiorizar, ir en contra de esa vocecilla en la cabeza, de ese ego que te dice que tienes que hacer más y más, y decirle no, más no, tengo que hacerlo mejor. Y de verdad que en ese momento, en el momento en el que empiezas a implementar eso, cambia por completo el juego. Así que espero haberte dejado claras estas 5 directrices que sé que sí o sí tienes que empezar a implementar y que hacen que no estés progresando. Por último, me gustaría mucho que me dejaras en comentarios qué te ha parecido el vídeo. Incluso si tienes cualquier duda o cualquier pregunta respecto a lo que acabo de preguntar, hazla sin problema porque te voy a responder encantado. Y también si tienes cualquier sugerencia respecto a vídeos que quieres que haga, dímelo y lo haré sin ningún tipo de problema. Por último, te recuerdo que en este canal voy a estar subiendo mucho contenido de este estilo, mucho contenido de mucho valor, que sé que te puede venir muy bien para empezar a progresar. Así que si quieres seguir viéndolo, te recomiendo que te suscribas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!